reumatólogo tiene un tipo de reumatólogo. Si no, bueno, iba a molestar al doctor Vega porque se casa con una dermatóloga, pero sí, para ser un buen reumatólogo uno tiene que ser un buen dermatólogo, obviamente, porque la mayoría de las patologías reumáticas, no todas, tienen en algún momento de su vida los pacientes alguna manifestación cutánea. Entonces eso es fundamental, el manejo por lo menos esencial de lo que es la manifestación cutánea en los pacientes reumáticos. Como les decía el doctor Brenes, les trae unos casos para que ustedes se autoevalúen. Entonces el reto es que si ustedes quieren hacer o quieren estar en esta tómbola para ganarse el regalo de hoy, pueden hacer la evaluación, no va a ser pública obviamente, ¿verdad? Pueden participar poniendo su examen, su autoexamen en esa tómbola con mi nombre. Entonces, o si no, lo hacen para ustedes mismos, nada más. Estas son 4 casos, 4 fotos, que solo voy a tener las fotos y las vamos a ver a lo largo de la charla, de manifestaciones cutáneas de pacientes con enfermedades reumáticas. Entonces, les hago la primera descripción. Un paciente joven con un cuadro articular de más o menos unas 3 semanas de uso. Entonces, ustedes deberían, pues, internamente, pues, lo primero que tienen que hacer, ya se los adelanto, es hacer una descripción de lo que es la lesión y después plantear una etiología de esto. Entonces, si quieren ustedes, para cada uno de ustedes lo anotan, ¿qué creen ustedes que es? Como les digo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a dar su tiempo para que lo reflexionen. Y si quieren hacer alguna pregunta también al paciente, pueden hacer. Un paciente joven con un cuadro de artritis de 3 semanas de evolución. No les voy a dar más detalles porque todos nos quieren claro. Tal vez ahí en los pantallas se ve mejor porque la resolución acá no es. Bueno, vamos al caso número 2. Esto es así, es visual. Así que viendo al payaso y soltando la risa. Entonces este es el segundo caso. Vean la lesión, vean bien las características y la topografía de la lesión. Y la única pista que les voy a dar es una mujer joven de 25 años con leucopenia. Leucopenia. Tercer caso, mujer, y es el caso, digamos, estrella de la noche. A ver si vamos a desarrollar. Es una mujer de 47 años que tiene nada más esa lesión. Las respuestas se las voy a dar. Cuarto caso. Voy a acercar acá. Bueno, cuarto caso, ya para ir terminando su autoexamen. No sé si se logra apreciar bien ahí. Tal vez en las pantallas lo pueden ver bien. Se trata de una mujer de 50 años con debilidad. Perdón, una mujer de 50 años con debilidad muscular. Esto es es como esa parte, como la parte lateral del tórax. Tórax abdomen. La evaluación es caso por caso, sí. La imagen número 1 está el diagnóstico, la imagen número 2 está el diagnóstico, la imagen número 3 está el diagnóstico. Pero para ganar un carro, ¿cómo es? Las paredes se tienen que pegar 3 de por lo menos de 4. Sí,
Cualquier cosa ahí está y pueden levantarse a lo largo de la charla para poner su papelito. Bueno, realmente cuando uno habla de manifestaciones cutáneas en enfermedades reumáticas, tiene dos posibles escenarios. Uno, que sea un paciente que debute, es decir, que no tenga un diagnóstico previo de una enfermedad reumática y que sea la piel la primera que hable. O bien un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad reumática y que empieza a desarrollar una manifestación. Son dos escenarios pues, que tienen su similitud, pero tal vez el primero nos va a involucrar un ejercicio diagnóstico más amplio, porque vamos a tener que buscar y no hacer nosotros el diagnóstico. Entonces vamos a tener que buscar un cuadro sistémico basado en lo que encontramos. El otro paciente es igualmente retador, porque es un paciente que puede tener una manifestación cutánea producto de muchas cosas. Y ahora que hablaba el doctor de algunas personajes de la medicina, había un señor, que ahorita se me olvida el nombre, que hizo una ley que se le dice la ley del lupus, que dice que cualquier manifestación cutánea en un paciente lúpico va a ser interpretada, sea o no, como un lupus. Y eso no puede ser en realidad, ¿verdad? No todo lo que aparece en un lupus como una enfermedad reumática es secundario a una enfermedad reumática, ¿verdad? Pueden tener un proceso infeccioso, pueden tener un efecto adverso a un medicamento, no están vacunados para hacer cualquier otra de las manifestaciones cutáneas que podemos hacer cualquiera de los otros seres mortales, ¿verdad? No están vacunados contra el cáncer, ¿verdad? Entonces, los pacientes con enfermedades reumáticas pueden tener todo el espectro clínico de problemas dermatológicos que existen, pero siempre, por regla general, y bien dicho por ese señor, siempre tenemos que pensar lo que es secundario a la enfermedad reumática. Entonces es necesario, le voy a robar un poquito de agua, por favor. Ajá. Ahí tenía, perfecto. Entonces es necesario que nosotros también realicemos un amplio ejercicio diagnóstico en ese paciente para esclarecer si esa manifestación cutánea que vamos a tener en frente nuestro es o no secundario a la enfermedad. Bueno, entonces les decía, los pacientes pueden tener la lesión que encontramos en piel, puede tener relación con la enfermedad reumática, ser un efecto adverso de un medicamento, que de por sí les damos un montón de medicamentos que por sí tienen efectos secundarios a nivel de piel. Puede ser secundario a una infección porque está en su mayoría en los pacientes inmunosuprimidos, ya sea por una enfermedad o por los medicamentos. Puede ser una manifestación paraneoplásica, y esto es algo que también se ve con alguna frecuencia. Muy típico, por ejemplo, los pacientes con una dermatomiositis, que a veces hacen primero la dermatomiositis y después la lesión neoplásica. O puede ser una manifestación reumática a nivel cutáneo. Entonces, es un espectro muy, muy amplio de posibilidades. Un poquito de lo que es semiología de piel, y es por ahí por donde tenemos que empezar para poder hacer un buen enfoque diagnóstico. Yo lo que les digo a los estudiantes, cuando les hablo de esto, es como, para que no se les olvide el orden, es recordar siempre estas siglas ETMS, que es muy similar a enfermedades de transmisión sexual, que no siempre pone ETMS, solo que le pone la N de algo, ¿verdad? Entonces, E de evolución, ¿verdad? T de topografía, M de morfología y S de síntomas. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una caracterización, un estudio semiológico de la lesión, tomando en cuenta esas características. Y es muy útil, es tremendamente útil hacerlo de esta manera porque eso nos va a permitir llegar a un diagnóstico sindromático de esa lesión que nos tenemos enfrente. Entonces, en evolución, ¿qué nos interesa? Bueno, no solo nos interesa el tiempo, sino también lo que ha precedido o lo que ha pasado con este paciente durante los últimos días. Nos interesa, cuando estamos hablando de la evolución, ya la lesión, ¿cómo empezó? Muy frecuentemente, la lesión siempre empieza por algún lado, tal vez se disemina, pero por donde inicia puede ser muy orientador en cuanto a lo que es el diagnóstico del paciente. Si empezó en los pies, si empezó en la cara, si empezó atrás, en la espalda, todo eso nos puede ayudar en el diagnóstico. ¿Cuándo empezó? Si el paciente hizo algún viaje o estuvo expuesto al sol, por ejemplo, si fue después de una exposición solar, típico, muy típico de los pacientes lúpicos que hacen un brote después de exposición solar, ¿verdad? Después de ir a un funeral o después de ir a la playa, pues todo eso nos puede ayudar. Recuerden que no necesariamente las lesiones de fotosensibilidad van a aparecer donde nos exponemos. Puede ser que yo me exponga al sol y que la lesión la haga
a otro lado, pero tenemos por lo menos en la atención. Eso es muy importante. Los medicamentos que el paciente tenga, y si hubo un cambio reciente de los medicamentos, ¿verdad? Que generalmente, pues eso es más fácil de asociar reacciones adversas a nivel cutáneo, y también recordar que no siempre todas las reacciones adversas a nivel de piel secundarias a drogas se dan de manera inmediata. Pueden pasar tiempos de tiempo si el paciente empieza a hacer luego una sensibilización. También recordar que hay medicamentos que son fotosensibilizantes. ¿Cuáles? Bueno, típicamente los diuréticos, ¿verdad? La hidroclorothiazida es un medicamento muy fotosensibilizante. El omeprazol, crean ustedes o no, es un medicamento fotosensibilizante y lo usamos a diestra y siniestra. Los antihipertensivos, el lisinopril, por ejemplo, el enalapril, inclusive podría dar una reacción fotosensibilizante. Entonces, es importante saber qué está tomando el paciente no solamente para las patologías nuestras, sino para otras patologías. La historia de alergias que tiene el paciente, porque aquí somos un país de alérgicos, ¿verdad? El que no es alérgico, pues prácticamente no es costarricense. Entonces, todas las alergias y la historia familiar que tenga el paciente de alergias. Y la historia familiar también de enfermedades, en caso de los pacientes que no están diagnosticados, la historia familiar de enfermedades autoinmunes que existen en la familia. Recuerden ustedes que muchas enfermedades autoinmunes forman parte de un espectro genético de enfermedades autoinmunes. Entonces, si mi abuelita tenía una tiroiditis autoinmune, pues yo ya tengo cierta predisposición a hacer otra enfermedad, no necesariamente la misma, pero otra enfermedad autoinmune. Y ahora se revela lo que quiere. Okay. La evolución, bueno, también en cuanto a la distribución a lo largo del día o del tiempo, si es una evolución continua o es una evolución que es evanescente. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Bueno, los pacientes con la enfermedad de SPID del adulto que hacen un rash así desalmonado y usted a veces se lo pierde, ¿verdad? O le dice al paciente, por ejemplo, pasa usted visita en la mañana, el paciente se baña con agua caliente y se brota todo. Ya cuando uno pasa como a las 10 de la mañana, ya el rash no está. Y créanme, doctora, que tiene un rash, no lo estoy viendo, no, ahí lo tenía y es porque la manifestación cutánea oscila a lo largo del tiempo. Ok. PET de topografía. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que igual que en reumatología, igual exactamente, como la artritis reumatoide es simétrica, por ejemplo, la artritis psoriásica es asimétrica, lo mismo pasa en dermatología, hay patrones topográficos. Entonces, eso nos interesa muchísimo. Por ejemplo, el eritema nodoso, clásicamente es un eritema a nivel de pies, bajo la rodilla generalmente. Ya si encontramos el eritema nodoso por encima de la cintura, ya estamos pensando en otra cosa que no necesariamente sea un eritema nodoso, secundaria a otro tipo de patologías. La esclerodermia, bueno, la esclerodermia tiene una topografía diferente dependiendo de qué tipo de esclerodermia tiene. Por ejemplo, golpe de sable lo podemos ver en la cara, podemos ver lesiones, por ejemplo, a nivel de la pierna también. Acá podemos ver calcinosis, etcétera. Pues, existen patrones. La psoriasis, bueno, la psoriasis es el ejemplo también típico de ese tipo de patrones que podemos encontrar. Está la psoriasis inversa, que es la psoriasis que se oculta, que está en las pliegues, está la psoriasis butata, que es en puntos, está la psoriasis palmoplantar, que solo generalmente vamos a encontrar en palmas y plantas, y así pues los diferentes patrones que pueden darse en dermatología, y hay un montón más. Ok, ahí está la primera foto. Sí, la primera foto que aparece era. Sí, entonces la topografía ya no se puede ver. Sí, muy bien. Apenas si así lo tengo, si no me puedo. ¿Tiene más? ¿Qué va bien? Bueno, la topografía es importante. Hay enfermedades que típicamente van a comprometer unas partes y otras no.
Entonces es tan importante lo que comprometen como lo que no comprometen. Eso es decir, lo positivo es tan importante como lo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo también bastante típico. ¿Qué ven ustedes de diferente entre esta y esta? ¿Qué es la diferencia? Tal vez lo pueden ver mejor en la foto. Los pliegues. Hay una que respeta los pliegues y otra que no respeta los pliegues, ¿cierto? Eso es así. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de un lupus eritematoso sistémico que produce unas lesiones axilares. Y esta otra es más fácil. ¿Esta qué es? Una dermatomiositis con un signo de Gottlieb. Ok. Que sí, clásicamente la dermatomiositis involucra los pliegues, ¿verdad? Tanto de codo, de manos, de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y rodillas. Es el típico signo de Gottlieb. Ok. Ninguna de estas está, pero vean que también la morfología es importante. ¿Qué morfología tiene la lesión? Entonces, si son máculas, pápulas, todo lo que ustedes ya conocen de dermatología. Pero la morfología, precisamente en dermatología, en reumatología, puede ser muy similares siendo diferentes patologías. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un mismo mecanismo fisiopatológico. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una lesión que se ve en lupus, que le dicen en español una palabra rara, como nosotros suena muy sofisticada, no sé si al doctor le hará sentido, que es el sabañón lúpico, que en inglés le dicen chilblain o algo así. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero lo vemos con alguna frecuencia en lupus, ¿verdad? Se ve muy parecido, si ustedes se dan cuenta, a esto, que esto es un síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿verdad? Por un fenómeno trombótico, y también se ve muy parecido, ¿cierto o no? A esto, que esto es una vasculitis crioglobulínica por hepatitis. Bueno, entonces vean ustedes que todas las lesiones pues, se ven bastante parecidas, pero todas tienen etiologías diferentes, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta. Ok, lo mismo pasa en esta otra lesión. Esta sí es la primera foto, ¿sí? Ah, ok. Esas lesiones se ven exactamente igual, ¿cierto? ¿Me parecen mucho? Yo diría que podría ser la misma, inclusive, ¿verdad? Y mucha gente dice que pues probablemente sea una variante, una enfermedad sea una variante de la otra. Esto que está aquí es un keratoderma blemorágico, ¿quién lo pegó? Es un keratoderma blemorágico, se las ponía como buenas, se las ponía como buenas, sí. Es una lesión que se da en la piel en los pacientes que hacen una artritis reactiva y se da así, tiene esta forma que se llama keratoderma blemorágico, es una manifestación rara, pero que se parece muchísimo a la psoriasis, ¿verdad? Y esto pues sí es una psoriasis panoplazmal, ¿verdad? Ambas manifestaciones cutáneas de la psoriasis. En ambas pueden ser pacientes que tengan evidentemente una artritis psoriásica, por eso están en esta charla, ¿verdad? Doctora, ¿a este paciente le damos doxi? A ese paciente le damos doxi y le damos metotrexato. Es que me faltó darles la pista de que tenía dactilitis. Ese paciente es mío. Bueno, era mi paciente. Dactilitis. Es que hay otra foto donde se ve el dedito gordito y tal vez le faltó ese pequeño detalle. Pero bueno, sí, entonces vean ustedes que las morfologías también en reumatologías pueden parecerse. Hay que hacer la diferenciación. La piel va cicatrizando, ¿sí? va regenerando, igual que pasa con la psoriasis. Sí, es muy doloroso. Síntomas acompañantes, bueno, es la S de la última, de las letras que les puse, y es tan importante como lo demás, ¿verdad? ¿Qué síntomas acompañantes nos van a interesar en dermatología y en reumatología? Bueno, en dermatología clásicamente, si la lesión es pruriginosa o no, eso siempre orienta, ¿verdad? Siempre va a orientar. Y en reumatología especialmente, ¿qué nos va a interesar? Si está acompañada de síntomas, ¿de qué tipo? Sistémicos, ¿verdad? Porque son enfermedades sistémicas las que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, si el paciente ha tenido fiebre antes o con la lesión cutánea, si el paciente ha tenido debilidad muscular, para orientarnos, por ejemplo, a tipos de patologías como la sinusitis, si el paciente tiene dolor articular, por lo menos dolor, no necesariamente artritis, pero que
tenga dolor articular, nos interesa por supuesto que sí. Y si tiene, por ejemplo, rigidez mastoidea, todos esos síntomas pues, nos van a orientar para hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Y bueno, en ese sentido, la diferenciación de estas etiologías se va a basar, por supuesto, que fundamentalmente en una buena historia clínica, en un examen exhaustivo de todos los síntomas, en un examen físico exhaustivo, y ahora les voy a dar un ejemplo de por qué tiene que ser exhaustivo, sino un examen físico. Con complementos, por supuesto, como puede ser el gabinete. ¿De qué nos echamos mano en dermatología? De un instrumento que se llama capiloroscopía, no sé si lo han visto, lo conocen, que es muy útil y que poco a poco ha ido permeando y ya en la mayoría de los centros lo hacemos. Y por supuesto la biopsia de piel, que es como el machetito con el que terminamos de reafirmar el diagnóstico. Importante la biopsia de piel, que el patólogo siempre, y eso casi que es aprendido ya de muchas experiencias, siempre debe tener una orientación diagnóstica. Si ustedes van a hacer una biopsia de piel y no le dan ninguna pista clínica al patólogo, el patólogo se va a perder. ¿Por qué? Porque igual que vieron que las morfologías se parecen, así como se parecen clínicamente, se parecen histológicamente. Mira, entonces el patólogo tiene que tener una orientación diagnóstica para poder hacer una buena interpretación clínica de lo que está viendo, una buena interpretación patológica de lo que está viendo. Entonces, siempre ser muy fundamentados y dar la mayor parte de información al patólogo. Voy a decir al doctor, vea que me pasó lo mismo para que no me sienta mal. Ok, entonces quiero con un caso clínico tratar de identificar esto para, por supuesto que no vamos a poder abarcar todas las patologías cutáneas, pero tal vez las más frecuentes y ver, para que ustedes vean lo que pasa en la vida real. Entonces se trata de una femenina de 47 años que tiene 6 meses de evolución de un brote eritematoso persistente o no persistente, no pruriginoso a nivel de brazos, que inició en brazos, y les decía que es muy importante, y posteriormente se diseminó a pecho, espalda y cuello. No compromete la cara ni debajo de su espalda. Ustedes vayan haciéndose su imagen de lo que puede ser la lesión, y ella ha notado que su brote empeora con el sueño, es decir, probablemente una fotosensibilidad. Y eso se da aún en áreas no fotoexpuestas, pero ya mencionamos que no necesariamente sea así. Como suele suceder con todos los pacientes, ya cuando llegan con uno ya se han puesto 1000 cremas y se han tomado muchos de cosas. Entonces, lo que vamos a ver son lesiones probablemente secundarias. Ya han pasado la lesión primaria y lo que tenemos viendo la lesión secundaria muchas veces. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar. El primer punto a considerar es la fotosensibilidad. ¿Cuáles son los procesos cutáneos más que vemos usualmente que son fotosensibles? Bueno, podemos encontrar procesos que son asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas o no asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Cuáles son los no asociados? Bueno, los brotes por medicamentos que les decía, los fotosensibilizantes, que son bastante frecuentes, las dermatitis por contacto fotoalérgicas, que se parecen, pues podríamos pensar en su origen a una urticaria solar, y la erupción polimórfica lumínica. De estas, las pruriginosas son la urticaria solar, la erupción polimórfica lumínica y las brotes por medicamentos fotosensibilizantes. Entonces, tenemos fotosensibilidad, por otro lado tenemos pruriginos. Entonces hay que ir haciendo como diferenciando una de otra. Y los asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas, reumatológicas, clásicamente la dermatomiositis y el lupus eritematoso sistémico, son como las más fotosensibles. Y de esta pica o da prurito, sobre todo la dermatomiositis. El lupus generalmente no da prurito. Y las cortinas. Bueno, ¿quién se puso bloqueador solar hoy? Levanta la mano. Okay. Si uno no se pone bloqueador solar, no le puede exigir al paciente su modo bloqueador solar. Es como una cuestión numerada de ética. Entonces, para recordarles que se ponga bloqueador solar es importante explicarles a los pacientes con derecho, ¿verdad? Hay que poner ese bloqueador solar 2 veces bueno, 2 o 3 veces al día más bien, porque dura como 3 horas nada más el efecto. Recuerden que lo clásico del paciente es, doctora, sí, voy a ir a la playa, pero no voy a quedar a la sombra, no va a pasar absolutamente nada. Recuerden a ese paciente que la arena refleja el sol, que el agua refleja el sol, y que, por supuesto, si vamos también a la nieve, la nieve refleja el sol. Entonces, hay que poner
ponerse el bloqueador y los pacientes lo que en realidad no deben ir a la playa, lamentablemente, o que la sí, o sea. Pero si van ahí, que tienen que ponerse el bloqueador, usar ropa con protección solar y pues dejarles claro que el efecto a nivel solar del queratinocito es como darle leña al fuego, ¿verdad? Se exponen un montón de anticuerpos, seleccionan el queratinocito y se exponen todos los anticuerpos posibles para desencadenar actividad no solo a nivel cutáneo sino a nivel sistémico. Entonces esa es la razón por la que el paciente pues, no debería exponerse a eso, el paciente lucha. Bueno, regresando al caso clínico, vamos a conocer un poco los antecedentes de esta paciente. Es una paciente hipertensa de ya bastantes años de evolución, con un reflujo gastroesofágico. Y ustedes podrán pensar una vez, usa diuréticos, también usa meprazol, que dijimos que era fotosensibilizante, es hipertiroidea desde hace 20 años. Cuando le preguntamos respecto a la revisión de aparatos y sistemas, ha tenido dolor articular, efectivamente, de muñeca y dedos durante los últimos 3 meses, y se fatiga fácil. Dice, mira, empieza a hacer las cosas y no tiene la misma energía, suelen decir los pacientes, ¿verdad? Esta pista de un paquete diario, medio paquete diario por los últimos 30 años, igual, si tú, bueno, no podemos tener, no podemos ser éticos si tomamos el ético que tiene que dejar de tomar, ¿verdad? Tratemos de ser congruentes. Historia familiar, tiene una madre con alopecia areata y hermanos con vitiligo. Y los tratamientos utilizados actualmente es clostridia, lisinopril, omeprazol y levotiroxina. De estos, los que dan fotosensibilidad, casi todos, ¿verdad? Alergia a medicamentos, no lo sabemos. Entonces, ahí, bueno, vamos elucubrando de acuerdo a lo que dijimos, que puede tener el paciente, que puede tener nuestra paciente. No hemos visto fotosensibilidad, entonces nos dicen esa historia y uno puede pensar, bueno, puede ser que tenga una fotosensibilidad, puede ser que tenga una enfermedad inmunosistémica, ¿verdad? ¿Puede ser un efecto adverso al medicamento? Pues sí, ya lo dijimos. Toma medicamentos fotosensibilizantes y también, por desgracia, los medicamentos no solamente fotosensibilizan, también hay unos medicamentos que producen el lupinol, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que es el que produce antihistonas, ¿verdad? Entonces esos pacientes también son casi los mismos, ¿verdad? Los anticonvulsivantes, básicamente hay un montón de medicamentos que pueden producir los mismos medicamentos que a veces usamos en reumatología, los biológicos, pueden producir dislike. Entonces es bien confuso y bien complicado. Este lado sí. ¿Puede tener relación con una enfermedad reumática? Pues sí, puede tener. ¿Por qué? Porque bueno, desde aquí vamos sacando detalles de su historia clínica que nos pueden ayudar, como que tuvo un hipotiroidismo hace 20 años, es decir, o sea, hace 20 años, tiene 40 años, o sea, es un hipotiroidismo joven, probablemente se trató de ¿qué? De una tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Entonces ya tiene algo de autoinmunidad. Nos contaba la historia que la mamá tiene una alopecia areata, entonces ya tiene como inherente su inmunidad ahí dando vueltas, y ya uno pues podría pensar que por ahí puede andar. Y además de eso, le preguntamos si tiene dolor articular, si se fatiga, y nos dice que sí. Entonces, pues tiene ahí cositas que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico hacia ese lado. Ok, llegó la hora de examinarla. Ya más o menos tenemos nuestra propuesta diagnóstica, etiológica en esta paciente y nuestro plan de trabajo de acuerdo con ella. Y entonces le pedimos a la paciente que se quite la ropa y se coloque una bata hospitalaria. Y esto es clásico que tenemos que hacerlo cuando estamos viendo piel, siempre. Y lo que encontramos es lesiones pápulo-escamosas de diferente tamaño y forma. El paciente nos dice que tiene unas lesiones y resulta que generalmente, y eso suele, ustedes que son médicos no me dejan mentir, resulta que en otros lados tienen otras totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces eso, sobre todo en la espalda, que no se ven distribuidos simétricamente en aspecto lateral de cuello, área de V del escote, hombros y miembros inferiores. Las lesiones más pequeñas eran pápulas escamosas y en placas, pero también tenía lesiones anulares con eritema y aumento de grosor hacia los bordes y ausencia de estos bordes a nivel central. Así tenía unas lesiones redondeadas como un anillo. Las regiones centrales de esas lesiones anulares presentaban una pérdida de pigmento y algunas lesiones se agrupaban en forma policíclica. La capiloscopía de esta paciente fue normal.
Entonces vamos a ver si nos regalan una foto. Ah, no, pues me tocaba hacerles algo de capiloscopía. La capiloscopía, bueno, como les decía, es un instrumento de diagnóstico importante, nos puede dar hallazgos o pistas en cuanto a lo que tiene el paciente. Lo que hacemos es colocar una gota de aceite de inversión y verla con un microscopio que pueden comprar ustedes como de 500 y se compran por internet y se pueden ver el lecho vascular. ¿Qué es lo que vamos a buscar y en qué enfermedades es útil? Bueno, lo que vamos a ver normalmente, si nosotros vemos una capiloscopía, lo que todos es esto, ¿verdad? Capilares normales, generalmente los vemos en el cuarto dedo, que es el más útil, ¿verdad? Pero en pacientes, por ejemplo, con dermatomiositis, con psoriasis, con esclerosis sistémica, o en pacientes con un Raynaud, es un instrumento de diagnóstico temprano de esclerodermia. Porque empezamos a ver cambios capilares, empezamos a ver esta dilatación en el lecho vascular, que puede ser orientadora, depende del patrón, que no vamos a entrar en eso, de una enfermedad reumática. Entonces, es un instrumento, es un acceso rápido, viene siendo como un pequeño fondo de ojo, digamos, los mismos hallazgos en relación con diabetes mellitus. Con la capiloscopía podemos tener ese tipo de hallazgos en reumatología, entonces es muy útil. Pero bueno, de hecho, esa paciente tenía una capiloscopía normal. Y esas son las fotos. Esa estaba en el examen, ¿verdad? Sí. Esas son las fotos de la paciente. Diferente a lo que tenía lo que se escribía a nivel de brazos. Ella no se las veía, son lesiones anulares. Vean ustedes, como dijo la descripción inicialmente, ¿se las imaginaban así cuando estaban escribiendo la descripción? Más o menos. Sí, pues sí, igualita. Sí, porque ahí está la foto, ¿verdad? Ok. Entonces, tiene un borde tematoso, un centro depigmentado, no es atrófico, está depigmentado. Y les decía que les hacía mucho énfasis en la necesidad de quitar la ropa al paciente. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que está es tan importante como lo que no está. Entonces eso no nos podemos perder. Y a veces hay que buscar lo que no está, lo que no vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo clásico? Por ejemplo, psoriasis inversa. Estas lesiones de psoriasis, estos pacientes tienen como una artritis que no nos hace sentido, que tiene un factor hematoide negativo, PCC negativo y que nosotros vemos un patrón completamente diferente. Hay que buscarle una psoriasis inversa, que muchas veces podemos encontrar en los pliegues, por ejemplo, glúteos, que el paciente a veces tampoco se da cuenta. Esta lesión, que si esta paciente, esta que tenemos, tuviera esta lesión, que muchas veces también puede ser muy chiquitita, muy sutil y no se dan cuenta ustedes si no le quitan la ropa al paciente, podría ser, si tiene esta lesión, podría ser esta paciente una dermatomiositis. Este es el signo de Holster, que también es conocido como signo de las pistolas o las pistoletas, ¿verdad? Que se da en dermatología, en dermatomiositis y que es muy patognomónico también. ¿Por qué es importante esto? Bueno, eso es lo clásico, lo que dice ahí. La distribución usual, no está escrito en piedra, pero usualmente cuando la lesión es encima de la cintura, usualmente es una lesión secundaria del lupus. El lupus suele comprometer piel por encima de la cintura, y cuando es por debajo y por encima de la cintura, usualmente tenemos que pensar como primera opción en una dermatomiositis. Entonces, para que vayamos haciendo. Esta paciente nos describía que la lesión era por arriba de la cintura. Entonces vamos orientados hacia lupus. Ok, dermatomiositis, nada más para mencionarlo rápidamente, para que la recordemos. Generalmente, una lesión cutánea puede o no estar asociada a un compromiso muscular. Recuerden que hay dermatomiositis amiopática o inclusive hipomiopática, ¿verdad? Que lo clásico es la debilidad muscular, no el dolor muscular, es debilidad muscular, y muchas veces ni siquiera tienen dolor, y que tienen unas lesiones cutáneas características, que son patognomónicas. Y bueno, y también sea de paso que puede ser paraneoplásica. Entonces, involucra un trabajo diagnóstico un poquillo diferente. A nivel de ojos, un eritema en heliotropo. El heliotropo es una flor morada, ahora que está lo morado de moda. Es una flor morada, entonces ese colorcito que hacen los pacientes ahí, a nivel ocular, recuerda eso. Está el signo de chal, que es como el chal que se ponían las abuelas para ir a misa, ¿verdad? Que es como que su paciente lo tuviera puesto aquí atrás. Está el heliotropo, que ya lo vimos, ¿verdad? No estaba en el examen, pero lo vimos ahora. Y está, por ejemplo, la calcinosis, que son placas que se establecen
cutáneo, y estas otras lesiones que son dilataciones periunguiales que se ven clásicamente en dermatomiositis. Hay que buscar, hay que ver las manos a los pacientes también. Y esta lesión, esta sí está, ¿verdad? Sí, ¿quién la pega? Eso, muy bien. Una poiquilodermia. ¿Qué es una poiquilodermia? Es una alteración del pigmento que puede también verse telangiectal y que lo vemos clásicamente también en dermatomiositis. Hay que buscarlo. Se ve más sobre todo en la gente de piel oscura porque es más fuerte el contraste, pero en la gente con piel blanca también se puede encontrar. Se ve más eritematoso de comos. Ok. No, aquí no le gusta que lo pase, tengo que pegarlo de la. Voy a echar para atrás. Bueno, entonces al examen físico les voy a contar, la paciente no tenía datos de compromiso inflamatorio a nivel articular, ni datos de compromiso muscular, ni tenía datos de eritema periunguial, ni tenía renio, no decir nada de eso. Tampoco de aquí. Me lo pasan aquí atrás. Bueno. Cuando estamos hablando entonces de semiología, propiamente dermatológica, entonces tenemos que hacer, bueno, primeramente ordenarnos de acuerdo a lo que hemos dicho, el ETMS. Primero buscar la lesión primaria, si muchas veces la lesión primaria no la encontramos, hay que preguntarse del paciente. Pero entonces hacemos el trabajo tal vez diagnóstico, ahora que la gente se toma fotos es un poquito más fácil. Identificar lesiones secundarias, la organización de las lesiones, cómo están distribuidas, ¿verdad? Ellas, y cómo están distribuidas a nivel anatómico corporal general. ¿Cómo describiríamos esta lesión? Bueno, ya lo describimos un poco, ¿verdad? ¿Cómo describimos esta lesión que presentaba nuestro paciente de acuerdo a lo anterior? Aquí los dermatólogos se ponen muy poéticos, ¿verdad? Entonces, entre más poéticos, la verdad es que es mejor porque llegan más a una descripción. Entonces un dermatólogo diría, y así lo hacen, brote, pápulo escamoso, de bordes eritematosos con tendencia, crecimiento radial y regresión central, produce lesiones anulares con centros de piel más clara con tendencia a cicatrizar que tienden a cumplir de forma policística localizados en el dorso de la espalda. Y así es, no, así es, y es lo correcto, o sea, y es lo correcto porque eso nos permite hacer la diferenciación con pequeñas cosas de una cosa a otra, van a ver ustedes. ¿Por qué? Por ejemplo, algo como tan sencillo como esto, las lesiones anulares. Vean, cuando son lesiones policíclicas, bueno, aquí no se ve bien, pero tal vez ahí en la pantalla se ve. Policíclicas que tienden a concluir, la lesión queda anular, queda delimitada básicamente a estas tres entidades. Si es arciforme, es decir, que forma un arco incompleto, puede ser un eritema anular centrífugo. Si es una lesión policíclica, muy probablemente se trate de una lesión de un lupus cutáneo subagudo. Y si es una lesión, pues también anular policíclica, podría ser también una fingercortis. Entonces ahí ustedes, con esa descripción tan poética, logran recoger en pocas entidades una patología dermatológica. De esas lesiones policíclicas anulares, ¿cuáles dejan un centro pigmentado? Como la de nuestro paciente. Solamente el lupus cutáneo subagudo. Entonces vean qué fácil, o sea, con unos pequeños detalles ustedes pueden llegar a un diagnóstico clínico. ¿Ya? Claro, tienen que tener un vasto conocimiento dermatológico, pero ahí lo van haciendo. La mitad de la charla me lo pasé volviendo. Ok. Bueno, ya tenemos entonces una posible o unas posibles etiologías diagnósticas. ¿Y qué sigue? Bueno, exámenes de sangre, evidentemente, ¿verdad? Y el machetito diagnóstico que les dije a ustedes es el que nos va a ayudar a hacer el complemento diagnóstico. A esta paciente se le hace un punch. El punch lo que se muestra en hematocilina eosina es un infiltrado de la unión dermopidérmica, que es básicamente conocido comúnmente como una dermatitis de interfase, que es compatible con un lupus eritematoso sistémico o un lupus discoide, pero que en el lupus cutáneo subagudo, perdón, lo que tiene es un poquito más de mucina a nivel de la dermis, y en esta paciente pues efectivamente tenía más mucina, y además se le hizo una inmunofluorescencia que muestra un patrón en banda de IgG y IgM a nivel de la unión dermopidérmica. Entonces la paciente lo que tenía era un lupus cutáneo
Bueno, lo básico, lo que ustedes pueden hacer en la consulta general. Un hemograma, ver PCR que nos va a mostrar, buscamos anemia, buscamos que está elevado, buscamos que tiene leucopenia. Y en este caso, específicamente en las patologías dermatológicas, lo que nos interesa es ver si, por ejemplo, si es un paciente con lupus, si tiene marcadores de inmunológicos de compromiso cutáneo. Son básicamente un anti-RO y un anti-LAG. Bueno, sobre todo en estos pacientes que tienen lupus cutáneo subagudo. Entonces, esta paciente efectivamente tenía un FAM positivo, un anti-ADN más de 1 en 320 y tenía un anti-RO y un anti-LAG positivo. Es decir, estaba por dentro y por fuera. Ya como esto sabe que no es farmacología, ahora nada más mencionar que los únicos dos medicamentos que voy a mencionar en toda la charla, ¿verdad? Es plaquenol y methotrexate. A esta paciente se le dio abordaje terapéutico con fotoprotección, cese del fumado. ¿Por qué cese del fumado? Bueno, aparte de que no le hace bueno al lupus, no sirve para lo que es la medicación. Los antimaláricos, un paciente con un antecedente de tabaquismo o un tabaquismo activo, pues no son tan eficaces. Entonces, el cese del fumado es muy importante. A esta paciente se le dio plaquenol, que es lo que usamos para el lupus cutáneo, que es muy efectivo también, porque básicamente se dice que todo paciente con lupus debería tener plaquenol, ¿verdad? Es como también disminuye las recidivas, los brotes de actividad. Lamentablemente, luego de estar con plaquenol un tiempito, tal vez un poquito más de un mes, no presentó mejoría. Entonces es una combinación del segundo medicamento que utilizamos con mucha frecuencia en manifestaciones cutáneas de lupus, que es el methotrexate. Se utilizaron 6 tabletas por semana y con un poquito de prednisona, y con esto la paciente mejoró considerablemente. Nada más también recordarles esto que vengo mencionando, el lupus cutáneo subagudo, porque podría ser, como me dijo un residente de medicina interna, es agudo, es subagudo, entonces tiene más de 3 semanas. No, o sea, el lupus no se clasifica de acuerdo al tiempo, es el tipo de lesión. Lamentablemente eso puede pensar cualquiera que no esté familiarizado. Entonces les voy a comentar un momentito cómo se clasifican las lesiones cutáneas del lupus. Hay 3 tipos: la aguda, ¿vean?, la subaguda y la crónica. ¿La aguda cuál es? Bueno, es la que todos conocemos, el eritema malar. ¿Vean? Esta aguda no es que tiene menos de 3 días, menos de una semana, no, es que así se llama. ¿Vean? Así se llama, no tiene que ver con el tiempo, no se confundan. Generalmente se correlaciona con actividad del lupus eritematoso sistémico, es decir, se correlaciona con enfermedad renal, se correlaciona con enfermedad articular, es decir, con un brote de actividad del lupus. Por otro lado está el lupus cutáneo subagudo, que es nuestra paciente. Esa es una descripción histológica, no es tampoco nuevamente del tiempo, ¿verdad? Entonces, puede haber 2 variantes del lupus cutáneo subagudo: el anular, que es el de nuestra paciente, o uno más como de psoriasis, se parece mucho, ¿verdad? Y que además de eso puede tener o no relación con una actividad sistémica. Generalmente más bien no, más bien se queda en una manifestación cutánea. No necesariamente va a involucrar una actividad de la enfermedad. Y la otra cosa es que estos pacientes, como les dije, sí tienen una inmunología positiva por RO y LAG generalmente. Y por otro lado está el lupus cutáneo crónico, que es la otra cosa que tenemos muy clásicamente en nuestras mentes, porque no se hablaba así en los libros de medicina, que es el lupus discoide, ¿verdad? Que también no necesariamente va a correlacionar con una enfermedad sistémica, más bien es al contrario, casi solamente el 5% de los pacientes con lupus discoide hacen un lupus eritematoso sistémico, ¿de acuerdo? No sé si queda muy confuso eso, pero me parece necesario aclarar. Aquí nada más para que vean las lesiones. Esto es un eritema malar, es un lupus cutáneo agudo. Esto es un eritema anular, bueno, un lupus cutáneo subagudo. Y esto es un lupus discoide. Vean ustedes el centro atrófico clásico, ¿verdad? Generalmente el lupus discoide se ve mucho en orejas, ¿verdad? Hay que llegar a buscarlo en orejas. Es entonces un lupus cutáneo crónico. Ok, resulta que volvemos a nuestro paciente, ya casi terminamos. Un año después, la paciente llama por teléfono y dice: doctora, estoy otra vez toda brotada, toda brotada, las manos, las piernas, la espalda, estoy fatal. Denme otra vez el tratamiento porque ya había logrado bajar. Y entonces
llegamos y también nos dice que no aguanta la picazón. Era fatal. ¿Verdad? Esta es la lesión que tenemos. ¿Qué le ven ustedes de diferente a la lesión? La escama. ¿Qué más? En la historia clínica, el prurito. Ajá. Otro detalle más. Es generalizado, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que hay diferencias respecto a lo que tenía inicialmente la paciente, ¿cierto? Hay ciertas diferencias. Entonces, ¿cómo describimos en esta ocasión la lesión? Bueno, ya ustedes dijeron, es una lesión escamativa pequeña. Vamos a ver qué dicen. Bueno, no dijeron nada de dermatólogos, pues sí. Pero bueno, es una lesión papuloescamosa, escamativa, localizada en brazos, piernas, generalizada, dirían ellos, ¿verdad? Porque es el término que usan. Entonces, no había lesiones anulares evidentes y comprometía, como dijo la doctora, por encima y por debajo de la cintura. ¿Posibles etiologías en este caso? Bueno, podría ser, porque dijimos que el lupus cutáneo subagudo tiene una variante pluriforme, podría ser una reactivación de la enfermedad. Nada está escrito en piedra, pero bueno, podría ser. Podría ser la aparición de una psoriasis previamente subclínica, porque cuando el paciente está con animaláricos, eso podría predisponer a la aparición de una lesión tipo psoriásica. Eso es raro, pero puede darse. O podría ser una reacción liquenoide por medicamentos. La biopsia entonces que le hicimos al paciente fue compatible con una reacción liquenoide y bueno, se le tuvo que quitar el plaquenol. Al cabo de un mes y medio, la lesión desapareció. Entonces vean ustedes que esta vez ya no fue actividad de la enfermedad, sino una reacción de medicamentos de la paciente, que puede pasar. Avanzamos un tiempito más, unos años, y la paciente llega, está estable en la piel, tiene esta pequeña lesión que es un perleche, perleche, que son como una quelitis ahí en los ángulos de la boca. No sé si ustedes lo han visto. Seguramente pues lo había visto siempre, pero nunca lo había asociado. Resulta que el perleche se asocia mucho a una enfermedad reumática que se llama síndrome de Sjögren. Se ve muy frecuente, es una de las manifestaciones que vemos. No es exclusivo del Sjögren, pero se puede dar. Pero esta vez la única molestia de la paciente era que tenía debilidad muscular, por eso nos llegó a buscar. Tenía tanta debilidad muscular que no podía inclusive levantarse de la cama, y a la consulta llegó con silla de ruedas, la no la llevaba. También se quejaba de esterostomía y esterotanía. Entonces por ahí ya ustedes van haciendo hipótesis, ¿verdad? Al examen físico, la paciente lo que mostró fue una evidente disminución de la fuerza muscular, pero no había datos de compromiso total. Lo único que tenía era el escamilla ahí. Entonces, ¿cuáles son las posibles etiologías diagnósticas? Un Sjögren y la debilidad muscular que hacemos. ¿Cómo la buscamos? Coronal, porque no siempre no es un Sjögren. ¿Lo sé? ¿Qué tiene Sjögren? ¿Todo lo que tiene? ¿Todo lo que le da? ¿O una infección? Mira, puede ser. ¿O una infección secundaria medicamentos? Todo puede ser. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que esta paciente haya hecho un traslado con una polimiositis. Por supuesto que sí, es posible. Puede ser que haga un trate con síndrome de Sjögren. Puede ser, y eso explicaría todo. Les voy a contar por qué. Es posible, considerando que el perleche, el síndrome seco y la posibilidad de una hipocalemia severa, secundaria a una nefropatía tubulointersticial que hacen los pacientes con síndrome de Sjögren. Entonces, esa paciente podría estar hipocalémica. Entonces a la paciente le hicimos exámenes de sangre, todos los que hemos ya visto, más esta vez CPK y potasio. Antes de darle la respuesta, bueno, ya dijimos las respuestas, ¿verdad? El primero, un queratoderma neurálgico, el segundo, lupus, el tercero, lupus cutáneo subagudo, y el cuarto, una proteinuria. ¿Quién pegó los cuatro? No, ¿tres? No, si consideramos un número, pues una psoriasis, y el tercero, ¿cuál considera para que de caso me hayan visto una para que lo vean todas. Para que la recuerden.
encuesta de qué le pasó a la paciente. Las manifestaciones cutáneas pueden tener nuevamente nuevas diversas etiologías, siempre vayan haciendo su diagnóstico diferencial, integren síntomas, integren signos clínicos, vean el contexto clínico del paciente, no solo vean la piel, no solo vean la parte articular, integren, ¿verdad? Sean exhaustivos, que eso los va a llevar a un buen diagnóstico semiológico. Hagan toda la semiología de piel correcta y si van a referir, traten de referirlo también con toda la semiología, eso ayuda muchísimo. Muchas veces a ustedes les dicen cosas que a los médicos especialistas no les dicen, porque ustedes son los primeros que los abordan, entonces ya después, como que ellos entran y empiezan a contar esto ya mucho tiempo después. Entonces, es fácil, realmente no está complicado, solamente un ejercicio de diagnóstico. Entonces a esta paciente le hicimos potasio y se le dio un potasio en 2. Se le puso potasio y ya se le dio. Y eso es básicamente. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas